¿Qué tal amigos de NetTrainers? Este es otro laboratorio en Firepower de nuestro curso en administración de Firewall Cisco Firepower. Básicamente nos faltaba por ver la función de las VRF, que es una función que está, o Virtual Routers, que es algo muy nuevo que se agregó al Firepower Device Manager en la última versión 6.6. Desde ahí que está disponible esta función, y básicamente lo que hace es que nos permite la opción de crear routers virtuales o una especie de VRF Lite, ¿cierto? En el Firepower. ¿Ok? No es un contexto, no es que el firewall se pueda dividir en varios firewalls, todos con distintas funciones y totalmente independientes. No, no es solamente como la parte de routing, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros estamos en este laboratorio en donde supuestamente este firewall pertenece a una empresa X, ¿no es cierto? Una empresa grande, por ejemplo, puede ser una minera, puede ser una empresa del rubro industrial, eh, y donde eh, hay ciertas funciones del firewall que están asociadas a lo que es la parte global del firewall. O sea, hay puertas que están a nivel, que pertenecen como a la caja misma del firewall, ciertas interfaces, ciertos direccionamientos, etcétera, ciertas políticas, pero podemos agregar la función de virtual routers, y con eso, por ejemplo, crear un virtual router, por ejemplo, para unos contratistas 1 que le llamamos y otros contratistas 2. En el fondo son como VRFs, entonces creamos una VRF para los contratistas 1 y una VRF para los contratistas 2. Entonces cada uno de esos pueden tener políticas distintas. El tema es que cuando queremos poner políticas diferentes a distintos grupos de usuarios, en el fondo, para eso no necesitamos VRF, basta que simplemente ciertos usuarios entran por una subinterfaz o por una interfaz física, salen por otra, le decimos, mira, a esos usuarios dale tal política, y estos otros que entran por otra puerta y que salen por otra puerta, dales otra política, o que son de otro rango de direcciones, ¿no es cierto? Dales otra política. O sea, en el fondo uno puede crear políticas diferenciadas sin crear VRF. Lo que pasa es que acá se pide además que ciertos usuarios de una contratista 1 salgan ruteados hacia un determinado ISP y los del contratista 2 salgan ruteados hacia otro ISP. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque uno puede crear políticas, ¿cierto? En el Firepower puede crear políticas así como bien diferenciadas. El problema es que en la parte de routing, cuando ustedes crean la ruta estática, por ejemplo, es una sola ruta estática. No le puedo decir para ciertos usuarios rutearlos por cierta parte y a otros por otra. No, no existe esa opción. Entonces, para poder diferenciar, ahí es que tengo que crear estos virtual routers, que fundamentalmente uno cuando entra a la sección de routing, ustedes van a ver acá que simplemente está la opción de rutas estáticas, OSPF, BGP, y aquí aparece un, un, un menú arriba que es para crear virtual routers. Entonces nosotros lo creamos. Eso es básicamente esto. Cuando uno básicamente eh, entra en la sección de virtual routers, tú puedes crearlos, ¿ok? Uno los va creando, con eso uno va a poder crear varias instancias. Entonces, fundamentalmente, uno cuando crea esas instancias le asigna las interfaces que pertenecen a esas instancias. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente nosotros lo primero que hicimos fue crear esas interfaces. Básicamente, de acuerdo a nuestra topología, dijimos, mira, las giga 01 quiero que pertenezca a una determinada BRF, o se va a llamar de una determinada manera. La giga 02 se va a llamar de otra manera, y aquí vamos en la giga 00, que es la salida, vamos a separar en subinterfaces. Entonces vamos a crear una subinterfaz 10, por ejemplo, y una subinterfaz 20. Hasta ahí son simplemente crear subinterfaces, ¿ya? Que es lo que creamos acá en esta parte. Le pusimos un nombre, por ejemplo, Inside BRF1, y hay otra que es la Inside BRF2. Pueden tener las mismas direcciones IP porque son pertenecientes a BRF, van a crear en BRF distintas, así que da lo mismo. Pueden estar pueden tener el mismo direccionamiento.
Y en la parte de la outside, ahí creamos subinterfaces. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de esa existe una subinterfaz .10, .20, en este caso tienen IPs distintas, pero además una pertenece a la outside BRF1, outside BRF, eso simplemente son nombres. ¿eh? El outside BRF o inside BRF1 es simplemente un nombre que uno le da. Entonces, cuando uno tiene creadas esas interfaces, nosotros nos fuimos a la parte de routing, creamos acá, ¿no es cierto? Creamos en esta parte una instancia de routing. Entonces aquí están las dos instancias que creamos. ¿Ok? Entonces es una Firepower BRF1 contratistas 1, a la cual asignamos dos interfaces, la Inside BRF1 y la Outside BRF1. A su vez existe otra instancia que es la Firepower BRF2 contratistas 2, a la cual asignamos la Inside BRF2 y la Outside BRF2. En el fondo cada par de puertas en el fondo conforman una instancia de routing independiente. Entonces, cuando nosotros queremos de alguna forma editar esta instancia, nos vamos acá a este simbolito y ahí entramos, fíjense en la sección que es como igual cuando entramos en la sección del Global Routing Table, o sea, la tabla global del router, del firewall en este caso, pero ahora no estamos en la parte global, sino que estamos en la Firepower BRF1 contratistas 1, y ahora dentro de esa instancia puedo crear ya sea Static Routing o un BGP o un OSPF. Entonces en este caso hay una ruta por default nomás, ruta por default saliendo por la Outside BRF1 para cualquier red y una cierta IP. Y también hicimos otra ruta por default, ¿cierto? Para los contratistas 2. Y para los contratistas 2, ahí está saliendo por la BRF2 y con otro next hop, que en el fondo equivale acá a que en el fondo, porque esta puerta giga 00 de este router en el fondo está separada por subinterfaces y cada una de ellas también está asociada a una BRF dentro de este router. ¿Ya? Y en cada BRF tenemos una estática por default diferente. Entonces una me apunta hacia por acá y la otra me apunta por acá, al ISP 1 y 2. ¿Ok? Entonces, y también uno podría seleccionar, ¿no es cierto?, la global, que es la Global Routing Table del equipo. En la global no tenemos ninguna ruta estática creada, pero es cosa de que la pudiéramos crear. Ya eso sería básicamente como quien dice las configuraciones de la empresa que es la dueña de este equipo, ¿cierto? La empresa que supongamos una minera, por ejemplo. Entonces, bueno, la minera tiene, ¿no es cierto?, esas configuraciones, sus configuraciones de su red las tiene en la global, en la instancia global del routing del firewall, pero las otras configuraciones están en las virtual routers que asignados a los contratistas. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando se crean estas instancias, se fijan ahí tenemos la instancia global, en este caso ahora voy a seleccionar la instancia de los contratistas 1, ahí tengo eso. Entonces, una vez que tenemos eso y asignamos, ¿no es cierto?, a nuestros, voy a volver acá a esta sección, fíjense, a la sección de los virtual router, ahí te muestra, te fijas, voy a volver a la sección, uno simplemente se va así como para atrás acá, eso, y ahí te muestra de nuevo la tabla general de las instancias que tú has creado, ¿cierto? Esta instancia que es la global, que es la que viene por default, contratista 1, contratista 2. ¿Ok? Junto con ello también es importante crear las security zones. En el fondo, entonces, hay una security zone que es la Inside BRF1, donde asignamos la puerta Inside BRF1, ¿cierto? Hay una Inside BRF2, hay una Outside BRF1 y una Outside BRF2, ¿cierto? Por cada una tenemos que tener creadas las... Acá no sé por qué no estoy viendo nada. Oh, ahí sí. Se me había quedado como que no hubiera una puerta ahí. Ahí sí, se me estaba desapareciendo. No, ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo cuando hacemos estas zonas, porque después cuando creamos las policy, entonces acá primero hicimos una política de nateo en donde a los contratistas 1 los estamos nateando de acuerdo a la puerta, ¿cierto?, a la puerta de su propia BRF, a la puerta de salida de su propia BRF. Y acá tenemos otra política de nateo para los contratistas 2 y a su vez también tenemos
políticas de salida. Entonces, básicamente lo que hicimos es que a los contratistas 1, ¿no es cierto? Salen fundamentalmente acá, los contratistas 1, ¿cierto? Son los que entran, ¿cierto? Entran por una puerta, ¿no es cierto? Que es la Inside Zone BRF1, ¿cierto? La red de contratistas, que es en el fondo la dirección IP, ¿no es cierto?, de esos contratistas, y que salen por la Outside Zone BRF1, siempre uno porque son los contratistas 1, ¿cierto? Cualquier dirección IPv4, y le estamos dando un port group que en el fondo agrupa los puertos de HTTP, HTTPS, DNS y además el ICMP. Esos son lo que le estamos permitiendo salir a los contratistas 1. Y a los contratistas 2, son estas dos políticas que hay acá, a los contratistas 2 básicamente le estamos, los que entran, ellos entran por Inside Zone BRF2, salen por Outside Zone BRF2, ¿cierto? El sistema ya sabe qué puertas pertenecen a esa zona. La red de contratistas, que en el fondo es la misma rango IP, nosotros pusimos el mismo rango IP para los contratistas 1 y 2, en el fondo para que se vea que en el fondo se pueden duplicar los rangos de IP porque en el fondo son BRFs diferentes, pero en las applications le estamos dejando solamente application de tipo AnyConnect, AnyConnect SSL Client. O sea, en el fondo son esos contratistas, lo único que pueden hacer es levantar, ¿cierto?, aquí adentro esos contratistas que obviamente dentro de la LAN van a estar en una cierta wireless LAN que a su vez está mapeada a una cierta VLAN de la empresa, y esa VLAN está mapeada a la BRF de los contratistas 2, por ejemplo. ¿Ya? Voy a agrandar un poquitito ahí para que se vea eso. Esos son los contratistas 1 y estos los 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, solamente los contratistas 2 pueden levantar sesiones AnyConnect, o sea, hacia una VPN que tienen en su firewall corporativo en otra parte. Es la única aplicación que se les deja subir. Ya son clientes AnyConnect, ya suponiendo que tienen ellos una VPN tipo Cisco. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente, en la parte acá, como de la parte de core de la empresa, hemos puesto un Nexus, pusimos un Nexus, ¿cierto? Ahí está, entonces, básicamente en ese Nexus también creamos BRF, ¿no es cierto? En donde existe una BRF los contratistas 1, los contratistas 2, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, ahí es donde hacemos las pruebas que estamos saliendo. Básicamente, si hacemos un ping a internet, ¿no es cierto?, por la BRF, ¿no es cierto?, de los contratistas 1, ellos pueden salir una serie de protocolos, HTTP, HTTPS, DNS y además ICMP. Entonces, básicamente, ahí están saliendo. Perfecto. Y además, si hacemos una por la de los contratistas 2, ellos solamente pueden sacar tráfico AnyConnect, como les mostré, pero también agregamos otra exclusivamente para ICMP. Ahí está. Entonces, los contratistas 2 pueden sacar tráfico AnyConnect, VPNs de tipo SSL y además ICMP. ¿Ya? Que no puede estar eso en la misma política, tiene que estar en otra. Entonces, ahí también están saliendo los contratistas 2. Y a su vez, cada uno de esos, en el fondo, cuando entra ese tráfico, debe ser ruteado de acuerdo a qué. Tiene que ser ruteado de acuerdo a la ruta estática de esa instancia, ¿cierto? De esa instancia. Entonces, una ruta básicamente por default apunta hacia una BRF de este router y salen por un ISP, y los que entran por la otra BRF apunta, ¿no es cierto?, a otra ruta por default asociada a esa otra BRF que a su vez apunta a este router y apunta hacia el otro. Entonces, en el fondo, ahí tenemos los tráficos totalmente diferenciados a nivel de routing. ¿Ya? El firewall no nos permite hacer fundamentalmente un routing por política, un policy based routing. No deja de ser el firepower. Entonces, por eso es que creamos estas instancias de virtual routing o VRF, ¿no es cierto? Lo otro que básicamente, si queremos, no les digo, no son contextos, ¿ok? Si por ejemplo yo quisiera crear una VPN site to site, ¿cierto? De tipo site to site, crear una VPN, básicamente, por ejemplo, si yo quiero elegir acá la puerta por donde está saliendo esa VPN, fíjense que al elegir la puerta,
ustedes van a ver que eh, no puedo, no, dentro de, por ejemplo, de las interfaces, por ejemplo, las que salen son la outside, dentro de la outside hay una outside BRF1 y una outside BRF2, ¿ok? Pero esas interfaces no están no puedo elegirlas para la VPN. ¿Por qué? Porque pertenecen a BRFs y solamente para las puertas para VPN puedo elegir puertas que estén asociadas a la instancia global del firewall. En este momento no tengo puertas asociadas a la instancia global porque todas las que definí son asociadas a una cierta BRF. Entonces, pero basta que yo dentro de las interfaces cree, por ejemplo, una nueva subinterfaz y esa la asocio a la instancia global del firewall y por ahí sí puedo asociar, por ahí puedo crear una VPN. ¿Ok? O sea, la VPN está asociada a la instancia global del firewall. No puedo hacerlo, ¿no es cierto?, a nivel de BRF. Por eso no es un contexto, no es que el firewall se divida en varios firewalls. Es solamente para la parte de routing que uno crea estas especies de contextos o BRF o BRF Lite. ¿Ok? Básicamente con eso se ve esa parte. Mm, básicamente toda esa configuración se hace en esta sección que yo les mencioné, la parte de routing. Ustedes ahí ven esas virtual routers que hemos creado y básicamente a nivel de global no hay nada configurado, solamente lo hicimos en todas las puertas que se crearon se asociaron a las a estas instancias de virtual router, pero en la práctica, claro, las puertas físicas acá, si hubiese otra, por ejemplo, otra puerta física se puede asociar, o otra subinterfaz acá de salida, esas sí se pueden asociar a la instancia global y esas son donde la empresa que aloja este firewall es la que trafica su red. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el tráfico de la red de la empresa es manejado por la Global Routing Instance, se podría decir, y los contratistas son manejados por estas Virtual Routing Instance. ¿Ok? Eso es básicamente. Entonces, eso es una funcionalidad ahí que puede salir en algunos casos, ¿no es cierto? Puede sacar de apuro y básicamente está ahí ahora se puede hacer a través del Firepower Device Manager, ¿cierto? En esta versión que es la 6.6, a partir de esta 6.6, con eso podemos agregar esta funcionalidad que es interesante, ¿no es cierto?, en algunas situaciones.